producir, presentar, crear tecnologías que sean utilizadas por la población y que mejoren, en este caso, la salud de la población. Entonces, una de estas herramientas, que no es la herramienta, pero es una de las herramientas que utilizan los países, sobre todo los europeos, ahora vamos a ver, son los denominados en inglés Management Entry Agreement, que en español se pueden traducir como acuerdos de entrada organizada, y lo más importante de la definición, definiciones, pero las definiciones están de acuerdo con que son acuerdos, valga la redundancia, son acuerdos entre los financiadores y la industria, ¿no? Y bajo condiciones específicas. Puede haber muchos mecanismos, vamos a ver que existen varios mecanismos, pero básicamente lo más importante es que es un acuerdo entre la industria y los financiadores. Entonces, la terminología en español es muy variada. Puede ser, pueden encontrarse como acuerdos de entrada organizada, como acuerdos de acceso administrado. En Colombia, por ejemplo, le llaman AAA, que es acuerdo de acceso administrado, es acuerdo administrado, es compartido. Este es un término que se conoció en España, en Uruguay también empezamos a llamarle así, es un término que es antiguo, ahora volvió como a utilizarse, de entrada gestionada en vez de organizada, porque en realidad Managed Entry Agreements puede tener diferentes traducciones. Acuerdos basados entre los financiadores de la industria, esquemas de acceso a tecnologías sanitarias. Esto es importante porque si queremos buscar experiencias a nivel, sobre todo a nivel de la comunidad hispanohablante, tanto a nivel regional, ¿no? De América Latina y el Caribe, como de países hispanoparlantes en otros, España o en otros lugares del mundo, tenemos que saber que pueden encontrarse bajo cualquiera de estas terminologías. En inglés, en cambio, la terminología es más uniforme. En la mayor parte de los países, incluso los no angloparlantes, utilizan este término. En Italia, en Holanda, todos esos países europeos utilizan el término en inglés Managed Entry Agreement, por eso es lo que estamos utilizando acá en esta presentación. Pero también se les conoce o se les conocía como Risk Sharing Agreements, o sea, este es más fácil de traducir porque es acuerdos de riesgo compartido. ¿Cuál es la taxonomía? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que existen de este tipo de acuerdos? Acá tenemos una de las primeras, esta es la de Carlson y los colaboradores. Este cuadro fue traducido por Jaime Spin, que es un profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es una de las personas que más conoce en el mundo y más ha estudiado sobre este tipo de acuerdos. Él lo tradujo y lo adaptó un poco. Y entonces fíjense que tenemos dos grandes tipos. Uno, el de la izquierda, que está en gris, porque son acuerdos financieros y hasta hace poco incluso no se consideraban verdaderos acuerdos de riesgo compartido, verdaderos acuerdos de organizada. Por eso están en gris. Y después en la derecha están los acuerdos basados en resultados clínicos o acuerdos basados en performance-based agreements. Tienen entonces esa condición del desempeño o el resultado de la tecnología. Acá tenemos otra clasificación. Directamente Garrison le llamó performance-based risk sharing, que son, entonces ya se consideran solamente los acuerdos de riesgo compartido basados en desempeño. Fíjense que la parte de acuerdos financieros está en gris, porque en este momento no se estaban efectivamente acuerdos managed entry agreements. Ya el trabajo que hicieron Canavos y Alessandra Ferrara, ya se consideraban entonces Managed Entry Agreements ambos, ¿no? Podían ser esquemas financieros o acuerdos basados en desempeño. Incluso ellos reconocieron que hay unos acuerdos que después casi que son la mayoría, que son aquellos que combinan elementos financieros y elementos de desempeño, ¿no? Que se les llama también acuerdos híbridos. Y esta clasificación, esta taxonomía de estos dos autores, también tiene interesante que establece cuál es el objetivo, cuál es la forma de monitoreo, los instrumentos y cuál
el impacto posible de esta tecnología. Yo quiero aclarar una cosa antes de pasar a lo siguiente, que es todas estas taxonomías que se han elaborado están basadas en el estudio de acuerdos que se realizan en los países, y es decir, no es que haya una taxonomía teórica de que ha nacido de la academia, por ejemplo, y se diga, bueno, podrán haber estos tipos de acuerdos y después los países utilizan una u otra tecnología o una u otra tipología, sino que es al revés. Acá los países elaboran, realizan este tipo de acuerdos y después lo que se ha hecho es buscar cuáles son y buscar entonces una taxonomía. Por eso se le llama taxonomía, porque es como los animales, ¿no? Se los reconoce y se los clasifica, pero ellos allí ya están, acá también, ¿no? Entonces, por eso es importante aclarar esto, que me parece que es importante. Entonces, ¿cuáles son las tipologías generales según la experiencia internacional? Vamos a pasar de la taxonomía de los cuadros estos a ya el enunciado de algunos. Entonces tenemos los MEA de tipo financiero, que se le llama Finance Based Agreements, con esta sigla. Están los MEA basados en el desempeño, que tienen varios nombres, ¿no? Performance Based Agreements, como vimos. PBA es la sigla que se utiliza más. Y después tenemos dos tipos más que son relativamente nuevos. Uno es el que les mostraba en la taxonomía de Alessandra Ferrario y Panos Canavos, que es que es una combinación entre los dos. Y en los últimos años se habría agregado un cuarto tipo, que en realidad nunca está solo, sino que acompaña a estos otros, que son los acuerdos basados en servicios. Y después vamos a ver cuáles pueden ser estos. Entonces, con respecto a la experiencia europea, Italia es el país que más ha desarrollado. No fue el primero, los primeros fueron el Reino Unido e incluso en Estados Unidos, pero sí ahora es el que tiene más acuerdos firmados con la industria. Después hay otros países europeos, una gran cantidad han realizado, entonces ya han implementado desde hace años este tipo de acuerdos. En Italia, al principio, en primer lugar, que Italia hizo estos acuerdos directamente desde la AIFA, que es la Agencia Italiana del Fármaco, se llama así, es la agencia que combina, en realidad es una agencia reguladora, pero también tiene una parte que es una agencia evaluadora de tecnologías sanitarias. Esta agencia es la que ha realizado los acuerdos con todos, y todo el tiempo estamos leyendo noticias de otros acuerdos que han realizado. Al principio empezó con los acuerdos para los medicamentos que se llaman huérfanos, para las enfermedades raras, y los que conocen de esto saben que son medicamentos que son difíciles de realizar ensayos clínicos controlados con ellos, pues son muy pocos pacientes, justamente por definición son enfermedades raras. Entonces, lo que ha hecho Italia es realizar este tipo de acuerdos y reembolsar a la industria una vez que se conoce cuál es el resultado, si el resultado está siendo de acuerdo a lo que está establecido por la investigación. Pero además también ha hecho otros acuerdos, ¿no? Contra el cáncer, enfermedades neurológicas, ha hecho muchos acuerdos. Si uno mira los tratamientos que están incluidos en la canasta de prestaciones del sistema de salud italiano, la enorme mayoría no se adquieren estos mecanismos, sino que hay determinadas tecnologías que se adquieren de esta forma. También en otros países se han realizado, Estados Unidos también, pero Australia ha sido pionera también. El tema de los australianos es que prácticamente todos los acuerdos son confidenciales, no se conocen, que es uno de los temas de este tipo de acuerdos. Generalmente se firman confidencialmente, la industria exige que sea confidencial, o a veces el propio gobierno o el financiador, como una forma de proteger este tipo de acuerdos, ¿no? Y Australia, de hecho, fue la pionera en implementar un acuerdo que el modelo de suscripción, model o modelo net, para la compra en este momento, no sé si se acuerdan los que conocen el tratamiento para la hepatitis C,
cuando apareció el primer medicamento, el sofosbuvir, fue una explosión porque fue el primer medicamento que cura prácticamente, ¿no? No lo cura del todo, pero sí en términos clínicos se puede decir que cura la hepatitis C. Pero claro, el laboratorio lo lanzó al mercado con un precio altísimo. Entonces los países que tenían muchos pacientes, como Australia y algunos países europeos, tuvieron dificultades en cubrir a toda la población. Pero como era altamente efectivo, había que cubrirlo. Entonces se implementó este modelo que lo voy a explicar cuando explique que en Uruguay hemos realizado algunos de estos acuerdos también. En la región no hay demasiada experiencia, de hecho Brasil, por ejemplo, Brasil tiene un sistema único de salud y hay un proyecto de ley que planteó modificar la ley 8080 del año 90 y creó estos, ellos le llaman acuerdo de riesgo compartido, son los le llaman de esa forma, para incorporar nuevas tecnologías. ¿Dónde está este proyecto de ley? Ahora estuvo un trámite largo y ahora está de vuelta, porque fue vuelto a la Comisión de Salud del Parlamento y con el plazo de 5 sesiones para que se presenten enmiendas. Esto no se presentó una ahora, pero bueno, está todavía no. A pesar de que Brasil ha hecho algunas experiencias, pero desde el punto de vista legislativo todavía no está consolidado, digamos. En Costa Rica también se ha hecho una nueva ley que es, en realidad no es una ley, es una modificación de la ley de contratación pública, donde en uno de esos artículos incluye, bajo el título Compra Pública Innovadora, la posibilidad de realizar este tipo de acuerdos. De hecho, se modificó la ley y el 1 de diciembre del año pasado entró en vigencia a través de un decreto, que este es el decreto que regula la ley, y en la sesión 2 hay 9 artículos que definen entonces cuáles son los de compra pública innovadora. En Perú, cuando se aprobó la ley nacional de cáncer, en el año 2021, se incluyó también el artículo 4, incluye esto de hacer mecanismo diferenciado de adquisición, pero el tema de Perú, y en general creo que todos sabemos que ha habido dificultades desde el punto de vista político, entonces tampoco se ha implementado completamente nacional de cáncer, todavía estamos pendientes de implementación de un documento técnico para los criterios, ¿no? En Argentina se creó hace no muchos años un instituto, es decir, un área dentro del gobierno federal, del Ministerio de Salud de la Nación, para institución o área de alto costo. Ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero ellos han empezado a adquirir medicamentos, o a buscar la forma de adquirir medicamentos de alto costo a través de este tipo de tecnología. Y hace poco firmaron, en enero, primer acuerdo con la industria para la compra de esta terapia génica para la atrofia espinal. En Colombia es interesante porque se publicó este librito, es un manual, que es Acuerdos de Acceso Administrado, Modelo Manual. Bueno, es recomendable porque fue escrito, bueno, entre otros, por Héctor Castro, que es colombiano, que debe ser de los que más conoce en la región sobre este tipo de acuerdos, y también por Jaime Spin, que yo les decía, también es decir, hay muchos profesionales con mucha experiencia y conocimiento sobre este tipo de acuerdos, entonces el manual realmente es muy interesante. Pero bueno, lo que ocurrió es que no se llegó a implementar y ahora el gobierno está viendo, por lo menos de lo que conocemos por las noticias o comentarios, que todavía no se ha implementado del todo, está en etapa de revisión. Entonces, en Uruguay, que es mi país, ¿qué es lo que ha pasado? En Uruguay existe desde el año 2007 un Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un sistema que brinda cobertura universal a todas las personas. Uruguay es un país chiquito, creo que después de una de las Guyanas, Guyana es el más
es más chico que Panamá, pero andamos ahí, porque tenemos 3.500.000 personas, ustedes tienen unos 4 millones, un poco más, entonces somos en población bastante parecidos en cuanto a población. Y entonces, desde el año 2007 tenemos un Sistema Nacional Integral de Salud. Dentro de ese sistema, que se financia por un fondo público, que es el fondo, existe otro fondo, del cual, como dijo Sabina, yo estuve en la dirección general, en la gerencia general de ese fondo, hasta el año 2020, hay un Fondo Nacional de Recursos que tiene la particularidad que es un seguro público universal, es decir, un seguro público de cobertura universal, pero tiene una forma jurídica que en Uruguay hay varias instituciones que tienen esa forma, que son personas públicas no estatales, se llama así. Entonces, este tipo de organizaciones son públicas, reciben, de hecho, el Fondo Nacional de Recursos, prácticamente todos los ingresos provienen del Estado, del Tesoro Público, de rentas generales, pero se rige por el derecho privado, es decir, es como si fuera una aseguradora privada desde el punto de vista de la regulación de sus mecanismos de compra, de adquisición, de negociación, puede negociar sin necesidad de tener una ley o un decreto o lo que fuera específico, porque ya por su forma jurídica está de hecho habilitado a realizar este tipo de acuerdos. Y el Fondo Nacional de Recursos financia medicamentos de alto costo, de alto precio y varias tecnologías, procedimientos quirúrgicos, bueno, los trasplantes, las cirugías cardíacas, todos los tratamientos innovadores se financian para toda la población en forma gratuita, prácticamente todo, excepto la fertilización in vitro, que las personas pagan un copago. En el resto de los tratamientos no pagan absolutamente nada y reciben los tratamientos de alta tecnología. Y ya hace unos 10 años que se han realizado este tipo de acuerdos. Y como les decía al principio, en realidad nosotros en Uruguay, como hasta el año 2015, 2016, creo que fue en el 2018, no sabíamos que estábamos haciendo acuerdos de riesgo compartido o estos management agreements, porque los que estaban ahí realizaban este tipo de acuerdos con la industria, pero no le habían puesto nombre, pero sobre todo eran acuerdos de tipo financiero. Recién después empezamos a trabajar ya con la teoría, digamos, y además conocimos todo el mundo que se mueve en torno a este tipo de acuerdos. Y bueno, ya hay varios acuerdos con esto. Uno de los acuerdos, les cuento cuáles son los criterios generales, ¿no? El objetivo principal, como todo tipo de acuerdos de los financiadores de salud, y estarán de acuerdo conmigo, el acceso universal en el sentido de que la población, toda la población en lo posible, obviamente quienes quieran este tipo de tratamientos, accedan a la innovación. Así que no sea para unos pocos privilegiados que pueden pagar, sino que los gobiernos aseguren que las personas, aún las de poder económico, accedan a tratamientos innovadores que son capaces de curar enfermedades y que les terminen saliendo a los estados mucho más barato, es decir, ahorran si implementan este tipo de tratamiento, que las personas mejoran, tienen mejor vida, trabajan más, es decir, la economía florece a medida que las personas están bien, ¿no? Y por lo tanto el acceso tiene universal. Pero además también buscar reducir la incertidumbre en el gasto. La enorme mayoría son de tipo financiero, pero también en el Fondo de Recursos se han implementado acuerdos de tipo basado en resultados. Uno de los primeros híbridos allá por el 2013 fue la compra de Ilopros para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Es una enfermedad bastante rara, pero este medicamento se nebuliza y la mayoría de los pacientes no alcanzan las nebulizaciones, no aguantan, digamos, las nebulizaciones tal cual está en la posología, y entonces se hizo un acuerdo con el laboratorio, con Bayer en este caso, para que parte lo pagara el fondo y parte lo paga la compañía farmacéutica, y con un criterio muy estricto, ¿no? Y hay un sistema de información potente, un sistema de información muy detallado, muy bueno que tiene el fondo para hacer el seguimiento de estos pacientes. Otro de estos acuerdos fue con Roche para el erlotinib, y ahí se tomó en cuenta los resultados de los ensayos clínicos. En el momento que se hizo, este medicamento recién ingresaba a Uruguay, y entonces tenía muy buenas proyecciones.
y lo que se vio en realidad es que los pacientes podían sobrevivir sin progresión lesional unos 12 meses. Entonces lo que se hizo es, primero, el primer mes es la compañía la que se hacía cargo del tratamiento. A partir del segundo mes, si el paciente respondía o si el paciente no rechazaba el tratamiento, se seguía. Pero al mes 12 el fondo cortaba el financiamiento y si el paciente sobrevivía más, se hacía cargo la compañía farmacéutica. Los acuerdos de este tipo Netflix, les voy a comentar un poco cuáles son, se han realizado hasta 4 hasta ahora, ¿no? Y como vieron los que tienen Netflix, que hoy en día la mayoría tenemos alguna plataforma de streaming que estamos, ¿no? Que contratamos para ver películas, vieron que uno paga una cuota mensual y puede ver tantas series o tantas películas como quiera, pero no tantas, ¿no? Tiene cuál es las películas que están en el catálogo, las series que están en el catálogo. Bueno, en este caso es igual, es decir, el fondo paga una cuota mensual acordada, incluso por ejemplo, el primero que se hizo se firmó por 3 años, con cuotas en pesos, si se paga la cuota, y la compañía farmacéutica entrega los medicamentos de acuerdo a lo que requieren los pacientes, ¿no? Es variable durante los meses y al año también, pero hay un rango que hay que ver si se evalúa al año, si se movió de ese rango o no, ¿no? Lo importante es que además para Uruguay los dólares no están en dólares, están en pesos uruguayos y no tienen cláusula. Obviamente ustedes pensarán, ¿cómo hacen en Uruguay para que pase esto? Bueno, obviamente se precisa que el país, como en el caso de Uruguay, tenga cierta estabilidad política y económica para que las compañías confíen en que va a ocurrir, ¿no? La otra cosa es que el protocolo de tratamiento tiene que estar necesariamente bien documentado, publicado, son todos públicos, ustedes en la página del Fondo Nacional de Recursos pueden encontrar las normativas publicadas que incluyan criterios de inclusión e inclusión. ¿Por qué esto? Porque entonces tanto al financiador como a la compañía farmacéutica tiene la cierta seguridad, porque obviamente todo es probabilidad, pero por lo menos se sabe con cierta certeza si hay buenas proyecciones epidemiológicas en el país. En un país pequeño se puede hacer. ¿Cuántos pacientes van a haber con este tipo de requerimiento de tratamiento? El parámetro variable, como les decía, puede ser o el número de pacientes o el número de unidades. El primer acuerdo que se hizo fue con el Laboratorio Roche para incluir estos 3 medicamentos. En realidad, el Fondo Nacional de Recursos ya compraba el trastuzumab por unidad, y cuando se incorporaron el Partzumab y el TM1, se dijo, vamos a hacer algún tipo de acuerdo, y ahí fue que surgió entre el equipo técnico del fondo, yo estaba como gerente general ahí, vamos a innovar con este tipo de acuerdos. Y ahí fue que, incluso después empezamos a estudiar, yo empecé a interiorizarme particularmente acuerdos, entonces mi tesis de maestría fue con esta experiencia, y lo que se hizo fue hacer este acuerdo, y le pusimos acuerdo tipo Netflix porque ando un poco a Australia, ¿no? Y hay uno de los estados en Estados Unidos que también le llamó de esta forma. Otro de los tratamientos fue con el adalimumab, que quienes conocen es un medicamento que sirve para muchas enfermedades inmunomediadas. Entonces, cuando se resolvió incorporar una nueva indicación al Fondo Nacional de Recursos, el tratamiento de la psoriasis, se dijo, había varias opciones, y el laboratorio en ese momento dijo, les proponemos un acuerdo de este tipo, ya habíamos hecho uno, pero en vez de pacientes son número de unidades. Y se acordó que por año se estableció un número de unidades variable para cualquier enfermedad, ¿no? Son varias las que se pueden tratar con este medicamento. Si no se mueve dentro del número de unidades más del 5%, la cuota se cierra al año siguiente. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, no se movió del número. También se hicieron otros acuerdos, bueno, con Pfizer. Este es el esquema que se acordó, que se firmó. Este acuerdo, les quiero decir, es un acuerdo confidencial, como la mayoría de los acuerdos en el fondo, en términos numéricos, si uno quiere saber, bueno, cuánto fue, eso no se puede saber. Sí podemos saber cómo es el esquema, que es, ya sea en cualquier nivel, ¿no? Del cáncer de mama, ER2 neopositivo, sea que las pacientes inicien por nivel de metástasis o no, con trastuzumab, con TDM1, bueno, no hay el medicamento, estos 3, y lo que se ve es el número de nuevas pacientes al año que se incorporan.
Y el último acuerdo que les voy a comentar es de emicizumab, que fue ahora este año. Este fue en desempeño para la hemofilia tipo A, y lo que se hizo con este acuerdo de tipo cobertura condicionada fue incorporar un nuevo grupo etario a el tratamiento con este medicamento relativamente innovador, que es el emicizumab. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para concretarme rápidamente algunos de los criterios? Una es la normativa, ¿no? Vimos que los países, perdón, están desarrollando normativas, porque claro, desde las compras del Estado o desde los financiadores públicos estatales deben tener una normativa, que es lo que no ocurre en el Fondo Nacional de Recursos. Por eso que les decía, si ya viene con la habilitación para hacer este tipo de acuerdo, a pesar de que es un financiador público. Lo otro es que tiene que haber un contrato firmado, con todos los detalles, con todos los criterios, por sí, por no, tienen que estar claramente firmado. Por eso llevan tiempo. Estos acuerdos llevan tiempo. Algunas de las conclusiones en la experiencia internacional, que aunque parezca mentira, hace años que se están implementando, pero no hay estudios que realmente vean, evalúen cuáles son los impactos reales. Puede pasar también que es porque muchos de ellos son confidenciales, entonces no se puede saber cuál es el impacto. Pero además algunas de las publicaciones muestran que no, que son variables, si han sido muy positivos, poco positivos. En Italia el gobierno los sigue implementando porque considera que han sido muy positivos, y en Uruguay se siguen implementando porque realmente ha sido un mecanismo que para Uruguay fue muy interesante. No para todos, les digo, pero sí para algunos, ¿no? Lo otro es que, bueno, lo que les decía al principio, la taxonomía ha variado muchísimo, se puede encontrar con diferentes nombres. Entonces, como les decía, estas son herramientas, no son la panacea, pero sí se pueden utilizar y son realmente muy útiles para incorporar nuevas tecnologías sanitarias. Y lo otro es que forman parte de un proceso, ¿no? Es decir, necesariamente hay que hacer todo el proceso, la evaluación de tecnología sanitaria, la priorización de las tecnologías a incorporar, todo eso, y este tipo de acuerdos forman parte de la evaluación de tecnologías, en tanto forman parte de la evaluación del impacto presupuestal. Pero tenemos que tener claro que de nada sirve tener acceso, que la población toda tenga acceso a un medicamento innovador si en atención primaria estamos fallando. Entonces, a todos, no solo a los gobiernos, a toda la ciudadanía, a todos nos tiene que importar que las personas, que haya equidad en el acceso a la salud, que haya una atención primaria buena, con mucho acceso, porque eso es lo que ha demostrado que mejora la salud de la población. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Espero no haberme pasado en el tiempo, hablé muy rápido, pero bueno, veamos entonces qué les ha parecido. No, gracias, gracias doctora, todo súper bien con el tiempo. Yo creo que estamos perfectamente listos para la ronda de preguntas. La verdad es que a nosotros, yo creo que a todos nos complace mucho conocer el caso de Uruguay, que es un país que es referencia en muchas áreas, ¿no? Y qué bueno que justamente se haya desarrollado este modelo que usted trabajó, y felicidades por ello, y que también lo podamos usar como un best practice para robustecer el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias en Panamá. Así que gracias por compartir la experiencia. Yo tengo un par de preguntas que quisiera hacerle, y después vamos a abrir también la sala para que podamos escuchar las preguntas que tiene nuestra audiencia. Mi primera pregunta es, entendiendo que el concepto de cobertura universal en salud comprende la garantía de que todas las personas tengan acceso a los servicios médicos que necesitan sin que esto les genere dificultades financieras, ¿no? Lo cual es un elemento clave además para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en particular la meta 3.8, que habla de la cobertura sanitaria universal. Entonces, en conocimiento ya del modelo implementado en Uruguay, ¿cuál es su perspectiva sobre qué cambios o en qué dirección debe avanzar Panamá para facilitar el acceso a través de MEAS? Y en esta misma línea, tomando en consideración los requisitos que nos contaba durante su presentación, ¿qué oportunidades y qué barreras ve en el sistema de salud que tenemos actualmente en el país?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la experiencia de Uruguay en la creación del sistema, obviamente no se pueden copiar las experiencias, los países son diferentes, pero yo estaba mirando que en realidad el, el sistema que tenía Uruguay antes era bastante similar al de Panamá y al de otros países, porque había un Ministerio de Salud Pública, que era el que tenía los hospitales públicos, que brindaba atención a las personas no se podían pagar nada, personas informales. Después había un sistema, en el otro extremo, ¿no? Un sistema de seguros privados. En Uruguay no era, y no es tampoco ahora muy fuerte, no tiene amplia cobertura, los seguros tipo Blue Cross, Blue Shield, es decir, los seguros privados que existen en todas partes del mundo. Y después existía un gran grupo de empresas privadas, pero algunas sin fines de lucro, que eran seguros. La particularidad es que son seguros que tienen una integración vertical. Es decir, no es como en otros lados, o como acá, que es la aseguradora que la persona se afilia, paga su seguro, su prima, y tiene acceso a determinados servicios. Allá el mismo asegurador tiene sus propios servicios de prestaciones y es el que los brinda. Entonces, lo que se hizo allá fue decir, bueno, vamos a ver cuáles son los modelos que existen en el mundo. Y no hay mucho para elegir, ¿no? Hay dos formas. Una es el sistema británico, ¿no? Que es el seguro universal a través de impuestos, que recauda impuestos y paga los médicos, los servicios, todo. Ese no fue el que eligió Uruguay. Uruguay eligió uno más parecido incluso al que tiene Colombia, que es a través del seguro social, de la seguridad social, o el que tienen otros países, bueno, también acá, o incluso en Costa Rica, pero la diferencia fue que el seguro social fue inyectado con más recursos, incluso del Estado, para que ese Fondo Nacional de Salud, que es el Seguro Social, le pudiera pagar a estos aseguradores prestadores, con integración vertical, por la afiliación de las personas que trabajan, y bueno, y de las que no trabajan, se atiende en el sector público, pero también se le brinda una cápita. Es decir, si yo como persona quiero que tal seguro me atienda mi salud, voy, me afilio, pero yo no pago. Quien paga es el Fondo Nacional de Salud por mí, y además se paga una cuota que está, una cápita ajustada por riesgo, es decir, las personas mayores se les paga más porque se ajusta por edad y sexo, los niños recién nacidos también, es decir, es una curva del ajuste por edad y sexo. También existe en otros países. Entonces, la persona paga, sí, los tickets, órdenes o algún copago, que no representa demasiado, por una canasta de prestaciones. Y esa canasta o plan de beneficios es lo que es más complicado de definir, pero sí hay que buscar la forma de asegurar. Se requiere obviamente voluntad política y mucho estudio a nivel económico para ver hasta dónde se puede acceder. Como decimos, si un país como Panamá y como los demás países, no es solo la salud lo que tiene en que tiene que invertir, ¿no? Tiene que invertir en educación, en todo lo demás, y en seguridad, tiene que tener empresas privadas fuertes, porque si no, no puede avanzar la economía, pero tiene que ver cuánto puede invertir. Los obstáculos o las barreras son justamente a veces algunos grupos que no quieren perder sus beneficios, algunas personas, pero sobre todo lo que se hizo allá es mucho un diálogo nacional, ¿no? Es decir, bueno, vamos a sentarnos alrededor de una mesa y decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Teóricamente nuestro objetivo es que toda la población acceda a todos los niveles de atención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos tenemos estas restricciones presupuestarias, en fin. Creo que eso es muy importante. Lo de los MEA, los acuerdos de riesgo compartido, podría también implementarse un Fondo Nacional de Recursos o algo parecido acá, alto costo. En otros países se ha intentado también, pero creo que la ventaja de Uruguay es que ya desde el principio es un fondo cerrado, es un fondo muy marcado para este tipo de tecnologías, la posibilidad de hacer acuerdos privados, pero además
hay una cosa que en todos nuestros países, no digo que sea así en Panamá, pero en general todos sabemos que lamentablemente existe esa posibilidad de que haya algún tipo de preferencias o desvíos, digamos, de los fondos públicos. Entonces, en Uruguay el Fondo Nacional de Recursos tiene un prestigio de que no hace ninguna distinción con nadie. Es un fondo muy técnico que sí, nosotros siempre decimos, si el presidente de la República precisa un tratamiento que es de alto costo, pero que no integra lo que brinda el Fondo Nacional de Recursos no se lo paga ni al hijo, ni al hermano, ni al pariente, no sé qué. Ya la gente sabe eso, sabe que no hay discrecionalidad. Entonces, eso también creo que es importante. Gracias, doctora. Sí, sin duda son unos retos que tenemos que son enormes, pero qué bueno que ya ha habido avances, al menos en la reunión de varios sectores en una mesa técnica en donde se están generando propuestas en esta dirección, ¿no? Entonces, algo que usted también mencionaba, y esta es mi última pregunta, es que todos estos cambios conllevan la definición y consolidación de medidas lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo si requieren cambios en materia legislativa y de política pública. Entonces, ¿qué proyectos o qué iniciativas podría emprender Panamá como para tener algunos quick wins en materia de facilitar el acceso y cómo el sector privado, representado en este foro por empresas farmacéuticas, de servicios de salud, de tecnologías médicas, podemos contribuir? Bueno, como les decía al principio, estos acuerdos son acuerdos y requieren algo que muchas veces es también un obstáculo, pero que en Uruguay en el fondo lo superamos, que es tener confianza mutua. Es decir, somos partners, estos acuerdos son ganar-ganar. Son ganar para la población, son ganar para el financiador y son ganar para la industria también. Porque cuando se hacen estos acuerdos con total la mayor transparencia posible, pero sobre todo la mayor confianza posible en que el objetivo final es el mismo, nos sentamos en una mesa y se escribe un contrato que sea beneficioso para ambas partes. Obviamente, no, por ejemplo, en estos acuerdos tipo Netflix que hicimos, claramente si la población que requiere estos medicamentos era cada vez menor, para el financiador era perjudicial porque estaba pagando más por unidad. Si era mayor, para la compañía era perjudicial, podría ser porque estaba pagando, tenía que brindar a menor precio. Pero en los otros tipos, los acuerdos basados en resultados, una forma de que decir, bueno, tenemos este tratamiento innovador, vamos a, por ejemplo, se podría empezar por las enfermedades raras. En muchos países empezaron las enfermedades raras. La idea de la ley de cáncer en Perú fue una propuesta, ahí no fue, siempre es un tema de problemas que pueden ocurrir. Pero se puede empezar, por ejemplo, a decir, bueno, tenemos esta, como hizo Argentina, tenemos estas enfermedades raras, hay estos medicamentos, vamos a hacer un plan piloto. Vamos a empezar por hacer un plan piloto, lleva tiempo, pero hagamos un contrato bien escrito, vamos a ver qué modelos hay en otros países, cómo lo hicieron, si es confidencial, busquemos la forma de conocer un poco mejor entre los gobiernos, y decimos, bueno, vamos a probar con esto, vamos a ver si avanzamos con esto y a esta población por lo menos le podemos brindar acceso universal. Y sobre todo, hay que tener presente la continuidad, ¿no? Es decir, lo que no puede pasar es que yo acuerdo algo con la industria y le digo, se me acabó la plata, ¿no? Pero no tengo más. Eso no puede pasar porque mina cualquier tipo de acuerdo, ¿no? O que la compañía diga, uy, perdón, se me acabó la producción, no tengo más para entregar. Pero bueno, esas son las cosas. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, Fede, no sé si tenemos preguntas en el chat o si alguien quiere levantar la mano para hacer directamente alguna pregunta, podemos abrir su micrófono. Estoy habilitando para que las personas puedan abrir sus micrófonos y hacer las preguntas directamente. Perfecto. Adelante. ¿Alguna mano levantada? Tenemos una pregunta en el chat, estoy viendo. Dice, es de Yesenia Baule
¿Qué recomienda desde su perspectiva como pasos para que los servidores públicos o autoridades de salud entiendan que los acuerdos les permiten sobrepasar las incertidumbres y que son beneficiosos para gestión y manejo de presupuestos? Sabes que se te cortó por ahí. Acá estoy leyendo. ¿Qué recomiendas, Yacel? Como para que los servidores entiendan que permiten sobrepasar las incertidumbres. Y yo creo que lo que es la forma es saber que se puede, que no es teoría. Y sobre todo que no es teoría que, uy, los países nórdicos, los países europeos, los países ricos lo pueden hacer, pero nosotros nunca. No, no, Uruguay es un país de medianos ingresos, es un país como todos, es un país como Panamá, es un país como los demás países de Latinoamérica. Es decir, ¿se puede hacer en los países latinoamericanos? Sí se puede, se logró, se hace. Entonces, no es un cuento, es una realidad. Creo que eso, para mí, es el mejor argumento. Gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. Cuando no hay preguntas, yo siempre digo, cuando doy clases, yo doy clases en la universidad, ¿no? Entonces cuando termino la clase y digo, ¿hay alguna duda? Y nadie pregunta, digo, bueno, puede ser, hay dos opciones, o que la exposición fue muy clara y no quedó ninguna duda, o al revés, no entendieron absolutamente nada y entonces no tienen cómo preguntar. Pero bueno, yo creo que es un avance, ¿no? Igual, lo más importante que yo quiero decir Buenas. A ver. Hola. Hola, buen día. Sí, le habla Emma Pinzón. Yo soy presidente de una organización de pacientes y mi duda es de qué manera este tipo de acuerdos se pueden hacer a pesar de que las leyes con las que cuentan para operar las instituciones no los tienen contemplados. Perdonen la bulla del nieto por aquí. El nieto. Sí, bueno, ahí está. Esa es la primera barrera, ¿no? Por eso yo lo puse ahí y es lo que está pasando en muchos países, pero se puede ver cómo están haciendo Costa Rica, por ejemplo, avanzado con eso, también Argentina, Perú, Colombia. Habría que buscar la forma de hacer alguna enmienda en la Ley General de Compras para que se permita la negociación con la industria en determinados casos. Hay que poner todas las condiciones. Y una cosa importantísima que ahora que hablaste tú, y yo no la mencioné, es que este tipo de acuerdos tiene que incorporar a las asociaciones de pacientes necesariamente. Es decir, tiene que ser porque son los beneficiados, en definitiva. Entonces tiene que incorporar, porque de repente estamos haciendo algo que ellos dicen, no es esto lo que sirve, no es esto lo que precisamos. Entonces hay que incorporarlos y buscar la forma de enmendar. Claro, crear una organización como la del Fondo Nacional de Recursos, que es una persona pública no estatal y por lo tanto puede hacer acuerdos de tipo privado, no... claro, eso es más difícil que enmendar. No sé qué puede ser más difícil acá, todo depende del Congreso, de cuánta voluntad haya en los congresistas de hacer una enmienda de este tipo, ¿no? Así es. Creo que hay una manito levantada, Juan de Dios. Sí, es Juan de Dios. Adelante, Juan de Dios. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Buenos días, doctora Ferreira, muchas gracias por acompañarnos Se cortó. Te dejamos de escuchar. Hola. Te dejamos de escuchar y creo... Sí, ya viene. En un segundito. Saludos por acá. Ajá. Hola, Perfecto. buenos días. Gracias. La pregunta iba en referencia a este acuerdo que comentaba que manejan en Uruguay, con referencia al tema de el pago, entendiendo que es un modelo en el cual establecen pagos
no sé, cómo es la estructura de los pagos y sobre todo entendiendo que a veces los gobiernos, acá estamos acostumbrados a que, bueno, te pago según lo que me vas entregando, pero si no hay una certeza de la cantidad de pago mensuales, o sí, eso no sé si nos pudiera explicar un poquito en su experiencia en el caso Netflix, específicamente en el modelo uruguayo. Sí, yo puedo explicarlo sin duda. Lo que creo, yo lo puse como ejemplo porque en Uruguay es un acuerdo que que hemos hecho, pero no en todos los casos. Tal vez ese tipo de acuerdos, justamente para los países en los cuales no existe legislación muy específica, no son posibles de hacer. Yo empezaría por los otros acuerdos, por acuerdos de tipo basado en desempeño o acuerdos financieros de otro tipo. El acuerdo tipo Netflix exige que el laboratorio, que la compañía farmacéutica tenga un equipo técnico muy fuerte, muy formado desde el punto de vista de análisis económico, de proyecciones, sobre todo de proyecciones económicas, y el equipo de gobierno también. El Fondo Nacional de Recursos tiene un equipo técnico muy fuerte, se ha formado en evaluación de tecnología sanitaria, en análisis económico. En el Fondo Nacional de Recursos se hacen proyecciones económicas sobre cuánto se va a gastar de acá a 5 años en determinadas tecnologías. Entonces, exige un trabajo en proyección, porque entonces es posible, conociendo la epidemiología, mucho la hacer una cuota mensual acordada, independientemente del número de unidades de entrega. Igual fue complicado para la gente que trabaja en el área contable pagar por mes, pero es decir, hubo que hacer una contabilidad paralela en la cual se recibía el producto y se dejaba cuenta para pagar ese producto entregado, las unidades, y además se pagaba por mes. Desde el punto de vista contable o del área de recursos materiales es bastante complejo de hacer. Yo no lo recomendaría como forma de empezar porque es muy complejo. Creo que para empezar a hacer este tipo de acuerdos hay que utilizar otros mecanismos más conocidos como los acuerdos financieros o los acuerdos basados en cobertura condicionada, basados en resultados. Yo lo mostré porque, bueno, es una innovación que hicimos en Uruguay, pero para empezar, definitivamente no lo recomendaría. Gracias, doctora. Ahí tenemos unas preguntas adicionales en el chat. Una de ellas es de Cintia Juárez. Dentro de los procesos de desarrollo de los acuerdos, sobre todo en sus inicios, además de la confianza mutua, ¿qué recomienda? ¿Qué otros aspectos o situaciones enfrentaron y qué debemos monitorear? Bueno, además de la confianza mutua, lo más importante, que es lo que iba a decir, es que exista voluntad política desde las autoridades, ¿no? Desde la máxima autoridad. En Uruguay, desde Presidencia de la República, pasando por el Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre es el que más dice no, los ministerios de Economía siempre son los que nos dicen no, no hay plata, no. Entonces, que esas autoridades políticas tuvieran confianza en que este tipo de acuerdos se podían funcionar y podían mejorar el acceso, eso es muy importante. El equipo tiene que ser fuertemente técnico, los acuerdos tienen que ser muy técnicos, pero la decisión final siempre es política, ¿no? Si no, estaríamos frente a una tecnocracia y eso no es lo que ocurre. La decisión es política. Por lo tanto, quienes tienen que apoyar este tipo de trabajo, de acuerdo, de tener confianza entre ambos, es el poder político, ¿no? Eso es lo más importante. Es decir, tiene que haber confianza en el nivel político. Sí, de hecho la siguiente pregunta está en esa misma dirección, o sea, la acaba de contestar prácticamente, que es de Rosa Huitrago. Dice, querría decir que en los países en los que estos acuerdos se han logrado fue una decisión de Estado, entonces definitivamente sí lo fue. Y un comentario adicional que ella misma pone que dice, debería iniciarse con algún grupo específico de enfermedades cuyo tratamiento suele ser más oneroso. Sí, como decía al principio, de hecho Italia, que más tiene, empezó por las enfermedades raras, ¿no? Y Argentina, que también empezó por una enfermedad rara. Entonces, capaz que lo que les decía, ¿no? Empezar con alguna enfermedad que
población sea acotada, que se sepa bien, hacer un acuerdo también con la asociación de pacientes de determinadas enfermedades, decir, bueno, vamos a introducir esta tecnología, se hace la evaluación de tecnología, se ve que el beneficio es importante, el costo es lo que hay que negociar, pero se puede empezar por ahí. Después por enfermedades más prevalentes, como el cáncer o algunas otras enfermedades que requieren medicamentos que son eventualmente de muy alto precio. Entonces, empezar por ahí, pero empezar, porque si no se empieza, y si no se hace un contrato, por ejemplo, por un año, y bueno, vamos a ver. Bueno, no resultó, ¿por qué? Evaluar por qué fue que no resultó. Los resultados siempre se miden en resultados económicos, principalmente en resultados en salud, ¿no? Bueno, hubo buenos resultados, pero acostumbrarnos a medir el impacto. Gracias, doctora. Y una última pregunta de Luis de León. Dice, desde su perspectiva gobierno, ¿cuál fue el beneficio más tangible de los acuerdos de valor realizado? ¿De ahorro económico, predictibilidad financiera, cobertura universal real? Bueno, todos estos fueron beneficios. En los acuerdos que hicimos de estos de tipo Netflix, el ahorro fue de un 8%, es decir, de lo que proyectamos ganar a lo que, de lo que proyectamos pagar a lo que realmente terminamos pagando fue un 8% el ahorro. Uno podría decir no es mucho, pero en este tipo de gasto es mucho. Lo otro es que en Uruguay, como en todos los países, y en los nuestros acá y en los demás países de la región, existen muchas tutelas, ¿no? Requerimientos a través del Poder Judicial de medicamentos que nos brindan. Entonces, cuando se hacen este tipo de acuerdos, también con el Poder Judicial y con la asociación, dice, bueno, nosotros también queremos que la gente tenga acceso, pero el dinero no alcanza, entonces vamos a buscar una forma, vamos a buscar la mejor forma, y entonces hacer este tipo de acuerdos. La predictibilidad financiera, ni qué hablar, y la cobertura universal real, eso está implícito, porque como les decía, el Fondo Nacional de Recursos, su misión es brindar cobertura universal. A lo que se incorpore, tiene que ser universal, si no, no se incorpora. De acuerdo. Creo que ya se nos cumplió el tiempo de esta llamada sharp, o sea, perfecto. Primera vez que terminamos una llamada, yo creo que a las 30 en punto. Sí. Gracias, doctora, una vez más por tan extraordinaria presentación. Fue un gusto conocerla, que nos compartiera todo su conocimiento. Y gracias a todos también, los miembros, por estar aquí en esta llamada. Nada, solamente queda de nuestra parte, de parte de AmCham, invitarlos a continuar participando de estos espacios y sugerir cualquier tema que consideren debamos abordar, siempre en pro de una construcción y el robustecimiento de un sector salud panameño más fuerte y más accesible para todos. Así que muchísimas gracias, doctora. Si quiere decir algunas palabras finales, adelante, por favor. Sí, quiero agradecer nuevamente la invitación. Es que Panamá es un país hermoso. Las personas que he conocido en realidad es realmente mi primera vez, porque estuve, sí, pero siempre porque los vuelos se cancelan, pero he venido, conozco personas también de acá. Es un país y al que voy a volver, pero de vacaciones, a la playa, al Caribe panameño, que es realmente un país hermoso y tienen todas las posibilidades de construir un sistema de salud que se puede, que puede brindar cobertura universal y con calidad a su población. Gracias. Gracias a todos. Feliz día.